Hola a todos, soy el profe Bernardo, bienvenidos a JBMath y bienvenidos a nuestro curso de volúmenes en donde nos enseñaremos a calcular el volúmenes de diferentes figuras geométricas. Vamos a comenzar en nuestro primer video a calcular el volumen de prismas y para eso vamos a enunciar en primer lugar qué es un prisma. Un prisma en geometría es un poliedro que consta de dos caras iguales y paralelas llamadas bases y de caras laterales que son paralelogramos. Los prismas se nombran de acuerdo a la forma de sus bases. Aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos el prisma triangular, que la base es un triángulo, por eso se llama prisma triangular. Tenemos otro ejemplo, prisma cuadrangular, donde la base es un cuadrado. Otro ejemplo es el prisma pentagonal, donde la base es un pentágono regular. Y tenemos otro ejemplo, un prisma hexagonal, en este caso tiene la base como un hexágono. Entonces estos son conocidos como prismas y nos vamos a enseñar a calcular el volumen de algunos de estos prismas. Como primer ejemplo tenemos un ejemplo sencillito que es el ejemplo del cálculo del volumen de un cubo. Vamos a calcular el volumen de un cubo del lado 3. Entonces vamos a recordar el cubo es una figura que tiene como sus bases o sus lados cuadrados y la fórmula para calcular el volumen de un cubo, recordando, es volumen igual a lado por lado por lado, o también podemos poner como lado al cubo. Entonces aquí nos dice que la medida del lado es 3, entonces aquí le podemos poner 3 centímetros de cada lado. Todos los lados miden lo mismo, entonces lo único que tenemos que hacer para calcular el volumen de un cubo es multiplicar el lado del cubo por sí mismo 3 veces. En este caso va a ser 3 centímetros por 3 centímetros por 3 centímetros. Y haciendo nuestra multiplicación, 3 por 3, 9, por 3 nos da 27. ¿Y qué unidades nos queda? Centímetros por centímetros nos da centímetros cuadrados. Por otra vez por centímetros nos da centímetros cúbicos. Continuando con el ejemplo número 2, ahora vamos a calcular el volumen de un prisma rectangular cuyo largo mide 6, ancho mide 5 centímetros y de alto mide 7 centímetros. Ok, entonces aquí recordando, un prisma rectangular tiene como base un rectángulo y vamos a poner entonces las medidas de nuestro prisma rectangular según nuestro ejercicio. Entonces nos dice que el largo mide 6 centímetros, entonces este es el largo, le vamos a poner aquí 6 centímetros. El ancho nos dice que son 5 centímetros, entonces de ancho es esta parte de aquí y mide 5 centímetros. Y de alto nos dice que mide 7 centímetros, entonces de esta manera nos quedaría nuestro prisma rectangular. Y vamos a recordar entonces la formulita para calcular el volumen de un prisma. El volumen de un prisma siempre es la misma formulita. La formulita es volumen igual a área de la base multiplicada por la altura. Entonces en este caso vamos a checar qué figura es la que tenemos como base. En este caso tenemos un rectángulo, porque podemos observar aquí nuestra figura que es un rectángulo, o podemos checar el nombre. El nombre nos dice qué figura tiene como base el prisma rectangular, entonces tiene como base un rectángulo. Ok, y vamos a recordar entonces cómo se calcula el área de un rectángulo para primero calcular el área de la base, y una vez que tengamos el área de la base lo multiplicamos por la altura. Ok, entonces área de la base de un rectángulo se calcula el largo por ancho. Entonces vamos a multiplicar lo que es el largo por el ancho para calcular el área de la base. El largo es 6 centímetros por ancho 5 centímetros. Y entonces multiplicando tenemos que el área de la base es 30 centímetros cuadrados. ¿Ok? Ya teniendo entonces el área de la base, podemos calcular el volumen de nuestro prisma rectangular. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues aquí nos dice la formulita, área de la base por altura. Ya tengo el área de la base, entonces va a ser
30 centímetros cuadrados por la altura, que mide 7 centímetros. Entonces, terminando o haciendo nuestra multiplicación, nos da 210 centímetros cuadrados por centímetros, me da centímetros cúbicos, y así obtenemos entonces el volumen de un prisma rectangular. Continuando con el ejemplo número 3, tenemos el cálculo del volumen de un prisma cuadrangular cuyos lados miden 4 centímetros y tiene una altura de 12 centímetros. Aquí tenemos nuestra figurita y lo primero que vamos a hacer es ponerle las medidas para identificar más fácil cómo calcular su volumen. Entonces tenemos los lados miden 4 centímetros, entonces aquí mide 4 centímetros, ¿sí? Nuestra base, que es un cuadrado porque nuestro prisma es un prisma cuadrangular. Acuérdense que este nombre nos dice qué figura es la que tenemos como base y nos dice que la altura es de 12 centímetros. Con estos dos datos podemos calcular el volumen de un prisma cuadrangular. Entonces, recordando la fórmula para calcular el prisma o el volumen de un prisma, siempre va a ser la misma y siempre es el volumen es igual a área de la base por la altura, ¿ok? Y siempre es esa formulita, nada más lo único que cambia es cómo calcular el área de la base, depende de la figura que tengamos, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿qué figura tenemos como base? Tenemos un cuadrado porque es un prisma cuadrangular. Entonces vamos a calcular primero el área de la base, y la base, como es un cuadrado, pues hay que recordar cómo calcular el área de un cuadrado, y recordando es lado por lado, ¿ok? Entonces vamos a sustituir cuánto mide el lado mide 4, entonces ponemos aquí 4 que multiplica otra vez por 4, y haciendo nuestras operaciones, 4 por 4 me da 16 centímetros por centímetros, me da centímetros cuadrados. Entonces ya tenemos nuestra área de la base, y una vez que tengamos esa área de la base hay que multiplicarla por la altura para obtener nuestro volumen, ¿ok? Entonces la formulita es área de la base por altura. Ya tenemos el área de la base, que es 16 centímetros, y multiplicando por 12 centímetros, que es lo que mide la altura, obtendremos su volumen. Entonces 12 por 16 nos da 192 centímetros cúbicos, y entonces así calculamos el volumen de un prisma cuadrangular. Por último, vamos a calcular el volumen de un prisma triangular, que tiene las siguientes medidas, que tiene como base 12 centímetros, de altura del triángulo 10 centímetros y 15 centímetros de altura del prisma. Entonces, nuevamente tenemos un prisma triangular, significa que la base es un triángulo, y recordando otra vez el volumen o la formulita para el volumen de un prisma, de cualquier prisma, siempre es la misma fórmula, y la fórmula es área de la base por altura, ¿ok? Entonces, primero debemos de identificar qué figura tengo como base para poder calcular el área de la base, y nuevamente, como es un prisma triangular, entonces la base es un triángulo, y entonces para calcular el área de la base, pues recordando la formulita para calcular el área de un triángulo es la siguiente, base por altura sobre 2, ¿ok? Entonces, y ya tenemos nuestras medidas. ¿Cuánto mide la base? 12 centímetros. Entonces, sustituyendo 12 centímetros multiplicado por la altura del triángulo. Ojo, tenemos dos alturas, la altura del triángulo y la altura del prisma. Entonces, para calcular el área del triángulo necesitamos la altura del triángulo, ¿ok? Entonces, en este caso es 10 centímetros, y eso va dividido entre 2, ¿ok? Entonces, ya haciendo las operaciones, primero las operaciones de arriba nos da 12 por 10, nos da 120 centímetros por centímetros, me da centímetros cuadrados, y eso va dividido entre 2, ¿ok? Entonces, el área de la base va a ser 60 centímetros cuadrados. Una vez que tengamos nuestra área de la base,
para calcular ya el volumen de nuestro prisma, lo único que tenemos que hacer es multiplicar esta área de la base por la altura, y entonces vamos a hacerlo. Área de la base 60 centímetros cuadrados por altura, que en este caso la altura del prisma, que es 15 centímetros. Y entonces multiplicando esos dos numeritos obtenemos nuestro volumen, que nos da 900 centímetros cuadrados por centímetros, me da centímetros cúbicos. Y así terminamos entonces con nuestro prisma triangular. Recordando entonces, para calcular el volumen de un prisma siempre se usa la misma formulita, y la formulita es área de la base por altura.